Bueno, mi doctor, vamos entonces a arrancar ya con las personas que tal vez, como Marce, han tenido un proceso en su corazón que no es afortunado, con un infarto. ¿Qué medidas tienen que empezar a hacer? ¿Pueden hacer ejercicio, eliminar por completo algunos alimentos? En realidad, después de haber tenido un infarto, es importante, primero, que se pueda hacer ejercicio. Claro. Que la gente piensa que no se puede hacer ejercicio, es fundamental hacer ejercicio o hacer actividad física. Segundo, el control de los factores de riesgo sigue siendo igual, el mismo, o sea, lo mismo con la dieta y etcétera, pero una cosa que es muy importante después de haberlo tenido es el tratamiento farmacológico, no se debe suspender. Ocurre con frecuencia que si se está tratando el colesterol, que ya la meta de colesterol en una persona que ha tenido infarto cambia. Quiere decir que ya hay que hacerle tratamiento con una reducción de colesterol más allá del que normalmente tienen las personas en el estándar sin un infarto. El control de la presión arterial obviamente no puede oler un cigarrillo y la actividad física y reducción de peso. ¿Y traguito? El licor se puede consumir con moderación, no se puede consumir grandes cantidades de licor. De vino. Lo permitido es más o menos 2 copas de vino para hombre al día y una copa de vino para la mujer al día, o un trago de algún licor al día máximo, y el consumo excesivo de alcohol siempre será malo. Ya saben que no se puede Bajarle abandonar el el estrés, tratamiento, ¿no? así se sientan bien. Doctor Gómez, tenemos preguntas. La primera pregunta a través de nuestro WhatsApp. A ver. Buenos días, una pregunta para el doctor. ¿Los factores hereditarios tienen que ver con las enfermedades cardíacas? Es decir, si mis padres, mis abuelos murieron del corazón, ¿yo tengo un factor de riesgo más alto? Sí. Gracias. Es una pregunta muy importante, pero hay que hacer una aclaración. El factor hereditario solo aplica si yo he tenido en primer grado de consanguinidad de alguna persona con infarto, siendo hombre menos de 55 años y no tenga nada que explique ese infarto. Me explico. Menos de 55 años, mi padre tuvo un infarto, pero se fumaba 3 paquetes de cigarrillo, no es hereditario, es adquirido. Se lo estaba buscando. Y si es a menos de 65 años en mujeres de su familia, que no tenga una causa que lo explique. Porque si a mí me dicen que mi abuelito a los 80 años le dio un infarto, pues le dio por la edad, que es un factor de riesgo. También. De tal forma que ese no es el carácter hereditario. Hay que tener muy presente eso, porque todo el mundo dice, yo tengo herencia de infarto, porque mi papá tuvo un infarto a los 80, a los 75, eso es normal. Hay que mirar Digamos, las eso puede causas. ocurrir en esa edad. Tiene que ser a menos de 55 años, en primer grado de consanguinidad, que no tenga una causa que lo explique en su familia, o en mujeres a menos de 65 años que no tenga una causa que lo explique. Hay que mirar ante los antecedentes, doctor. ¿Existen o no existen las grasas buenas y las grasas malas? En realidad sí, cuando se mira todo el tema de la dieta mediterránea, que se incluye el aceite de oliva mezclado con los vegetales y etcétera, sí existen alteraciones de la grasa que tienen que ver con la cocción y demás que pueden alterarla. El consumo de grasa no se considera que tiene que ser cero. Debe consumirse alguna cantidad de grasa y la recomendación es que no sea excesiva. La grasa necesita el aceite de oliva, el El aguacate, aguacate, que es tan manilla, hay rico. aceite buenos. Los tuiteros se manifiestan y preguntan por qué le dan soplos en el corazón a los niños. Porque ay, salud. Ay, me dio un soplo. Solo un soplo. Un soplito. Porque uno dice, bueno, el adulto fumó, qué sé yo, comió mal, pero un niño... Realmente un soplo es Ah, mira, como tenemos este. el corazón. Estas son las válvulas del corazón por dentro. Y un soplo es que la sangre se devuelve, las válvulas funcionan como los cheques de las tuberías. Ah, ok. Dejan pasar la sangre de un lado al otro y no la dejan devolver. Cuando alguna válvula no cierra adecuadamente, la sangre se devuelve y suena. Y ese sonido en el fonendoscopio se oye como un soplo. Y por eso se llama soplo. Normalmente los niños, el 75% de los niños tienen un soplo de la válvula tricúspide que es fisiológico. Es es muy normal. alto el porcentaje. Pero no es un normal, daño cardíaco. No, Si hay mejora. alguna duda, y se desaparece con el tiempo, Ah. si hay alguna duda se debe investigar, porque un soplo en los niños implica un tratamiento muy temprano que puede traerle un beneficio al niño. Pero la mayoría se les oye. Simplemente llévenlo al pediatra para que le hagan una investigación y detecten si es el que llamamos soplo fisiológico y si no, el soplo que está asociado a alguna enfermedad. Claro. Preguntas de los televidentes, adelante. Buenos días a todos los de Bravísima. Hola. Doctor, le quisiera preguntar, lo que pasa, yo soy una paciente de 49 años, me hicieron un ecocardiograma con duotamina y me encontraron que tengo una isquemia en 4 ramas. ¿Una Me qué? mandaron, ¿Isquemia? me solicitaron un cateterismo, pero no me lo han hecho. Quisiera saber qué puedo hacer mientras que me aprueban lo del cateterismo. ¿Qué recomendaciones me dan? Gracias.
mientras le hacen el cateterismo. Esa es una prueba que se hace para saber si el corazón. Uno coge y lo ponen y lo miran con el ecocardiograma, aceleran el corazón y se mira si alguna parte del corazón no se mueve bien. Y si ese pedazo del corazón no se mueve bien, quiere decir que no le llega suficiente sangre. Y eso se llama una O sea, isquemia. una isquemia. O sea, hay una arteria estrecha que no se ha tapado, que no le deja Falta llegar de sangre y irrigación. esa zona no se mueve bien. Ella debería ir tempranamente, dependiendo de la extensión que le hayan diagnosticado de la isquemia, a que le hagan un cateterismo. ¿Cateterismo es limpieza? Entran, un catéter es como un alambrito que entra por las arterias o por el brazo o por la pierna, llega a la entrada del corazón, entra por aquí, llega a la entrada del corazón y dibuja estas arterias y va las filma, repasando. las filma. Ok. Y después se mete un alambrito más delgado si se encuentra una estrechez, se le infla una bombita dentro de la arteria y se dilata la arteria y se abre la arteria para que la sangre vuelva a pasar otra vez. Doctor, ¿cada cuánto deberíamos hacernos Pero el a examen? ella deben hacerle un cateterismo lo más temprano Lo más- posible. y de aquí al cateterismo, pregunta ella. Mientras ¿qué tanto, debería cuidados debe primero tener? tomarse una aspirina todos los días, mirar cómo tiene el ¿Aspirina o aspirineta? aspirineta. En realidad es una dosis chiquita. Tomar droga para el colesterol si está elevado mientras lo ven y los tratamientos del control del riesgo que tenga. Si es diabética, controlar el azúcar. Si tenía la presión, mantener la presión controlada mientras la ven y le hacen el cateterismo, que debe ser relativamente Rápido. rápido. ¿Cada cuánto debemos tomarnos la presión arterial o hacernos un electrocardiograma para ver cómo está funcionando el corazoncito? Hacer un electrocardiograma por sí, sin síntomas, no es realmente Necesario. indicado. Tomarse la presión arterial en su chequeo regular para saber si soy o no hipertenso, porque no da síntomas. Entonces es importante estar pendiente de cómo está mi presión arterial. Y cuando la persona ya es hipertensa, hay una forma que se llama monitoreo de presión de casa, que uno recomienda a las personas. Debe hacer con tensiómetro de brazo. Se recomiendan 2 tomas al despertar y las promedia, separadas de 1 minuto, 2 tomas a las 6 de la tarde por una semana y se la lleva a su médico. Si el médico detecta que un porcentaje de esas presiones están por encima de la meta, le hace falta tratamiento. Enfermera Familia jefe. bravísimo, entonces es decir que así como tenemos un termómetro en casa, deberíamos tener un tensiómetro también, Sí. y ya hay algunos que Hoy no sí. necesitan tanta ciencia, No, son nada. súper ¿Es digital? electrónicos. Son digitales con un número así de grande, solamente tiene que hundir un botón, un solo botón, infla y aparece la presión ahí. Aprender a hacerlo, aprendernos a tomar el pulso también, llevar un Muy control, un bueno. registro, porque llegarle con eso al médico es un valor agregado importante para el tratamiento. Vamos con otra, Vamos con otra otra preguntita. pregunta, por favor. Muy buenos días. Mi pregunta es, yo tengo 53 años y a veces siento cansancio como en el brazo izquierdo, como que no lo quiero mover, como desalentado. ¿Eso es síntomas de un preinfarto o eso no tiene nada que ver? Muchas gracias, que tengan un feliz día. No necesariamente, la primera pregunta que uno haría es, ¿cómo es tu actividad física cuando caminas y aparece dolor detrás del esternón o ahogo? Porque muchas veces aparece ahogo, la persona deteriora su capacidad física durante la actividad y entonces eso puede ser un signo de insuficiencia coronaria, de falta de sangre en el corazón. Entonces uno le dice, si tú caminabas antes 5 cuadras y no te ahogabas y ahora a las 2 cuadras y media te empiezas a ahogar o aparece opresión, eso puede ser un signo de insuficiencia coronaria y debes consultar. Pero el dolor en el brazo solo no necesariamente lo Y es. esa fatiga, ese cansancio puede ser también que ella está un poquito sedentaria y hay que recomendarle que ¿Cuándo Cada diría cambio. uno Mueva que un es? poco. Estoy caminando, hago esfuerzo, me aparece opresión y dolor en el brazo, puede Ahí ser. sí. Ya el brazo, el tema del brazo izquierdo no es tan real, puede también en un infarto doler también el derecho, Por se puede supuesto, irradiar o otras ambos, partes o ambos, Alcanzo exactamente. una preguntita rápida. pero rapidísimo. La enfermedad del siglo XXI, el estrés. ¿Ataque de estrés o ataque de ansiedad nos puede afectar el corazón, doctor? ¿Es un mito, es una realidad? Es real, pero no es el causante de la enfermedad. Si yo tengo la enfermedad, si yo no controlo mis factores de riesgo y tengo una situación de estrés, esa La potencia. me potencia o me rompe una placa de colesterol y me produce un infarto. Pero solo el estrés no. Pero solo el estrés no, si no, todo Bogotá estaría infartado. Claro. Doctor, y rápidamente Muy bien. pregunta, ¿actividad sexual, sí o no? Sí, actividad sexual, ¿Sí? Es no que hay no ningún podíamos dejar esa problema. pregunta en el aire. La actividad sexual, mire, la actividad sexual tiene un consumo metabólico con el esfuerzo. La actividad sexual en promedio son 2.5 METs, que es más o menos subir un bloque de escalera, un bloquecito de escalera. Ah, no más. Entonces, si una persona ha tenido un infarto, puede tener una actividad sexual normal. Hay unos rangos de actividad sexual que consumen más metabolismo,
pero son actividades sexuales de un poco más extremas, entre comillas, que pueden consumir un poquito más de caloría, pero la actividad sexual se debe permitir después del infarto. Nosotros hacemos recomendaciones en qué tiempo se puede hacer. En general, después de las primeras 2 semanas del infarto. Un puede llevar bravísimo una por vida eso. sexual. ¿Por qué? Porque sí se puede. ¡Sí se puede! Por ¡Sí supuesto. se puede! Por supuesto que Pero se cuidado puede. con la pastillita azul. Ay, Dios Ey, mío. ¿Usted qué vas a ver de No, eso? yo no sé, hombre? pero sí he Mira, escuchado. No cambie la imagen que yo tengo de usted. Tampoco pasa nada. Doctor, Con la pastillita este azul, vasito, no esta pasa. tacita de Muchas City gracias. TV. Muchas gracias por toda esa información tan Bolígrafo de valiosa. City TV, esto Uy. para no usar tanto plástico, pero sobre todo, usted ya es de la casa, doctor, bienvenido Dios lo aquí. bendiga, Esta es su muchas gracias. casa. Cuando quiera seguimos hablando de corazón, de otras cosas. Y un Mira, bravísimo para el mira, doctor mira, Efraín corazón. Gómez. Taquicardia. Yeah.